Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Hola, buenas tardes, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Víctor. ¿Qué Bueno, tal? Buenas pues, tardes. ¿Qué tal estás tú? bueno, pues mira, bien. Quiero primero, antes de empezar con el programa así a saco, Ujú. quería, bueno, sabéis que la semana pasada no hubo Ficciópatas y eso fue por un motivo, porque murió mi suegra y han sido unos momentos un poco complicados. Y bueno, que solamente quería, no me voy a extender mucho, que solamente quería agradecer a todos los que nos han apoyado, a todos de todos aquellos que han recibido muestras de afecto. Y bueno, que estamos aquí, porque la vida sigue, evidentemente. Lo que hubiera querido mi suegra. Ella siempre era una mujer muy positiva y muy generosa, muy bondadosa. Eso ya lo he dicho. Y bueno, no me voy a extender más, simplemente pues eso, daros las gracias por vuestra paciencia, por vuestra lealtad y por estar ahí apoyando desde el otro lado. Y dicho esto, y si te parece, Eric, pues vamos a empezar con el programa de hoy, que ya un poco nos acerca a la recta final de lo que es la primera temporada de Ficiópatas. Pues sí, me parece. Pues mira, Víctor, hoy vamos con el programa que teníamos que tenía que haber sucedido la semana pasada. Mm. Como ya dijimos, a veces la vida se impone a la ficción, pero bueno, hoy vamos con Lucía Berlín, Mm. que era algo que ya habíamos anunciado anteriormente. Lucía Berlín, que a mí me hace ilusión traerla. Como tú bien dices, ya quedan pocos capítulos para que finalice la primera temporada. Vamos a hacer parón veraniego. Y nada, ya nos volvemos más selectos, creo, según va llegando el final, ¿no? Mm. Sí, Así sí. que, así que nada, comentar algunas cosillas sobre Lucía, si te parece, en principio. Sí, vale, vamos adelante. A ver, disculpadme si me veis espeso, si me veis, me faltan horas de sueño, me falta, pues eso, me falta descanso en general, pero vamos a intentar abordarlo y además como hoy la batuta la lleva Eric, yo creo que va a ser un programa bastante, pues eso, distendido. No te preocupes que si tengo que sacudirte un poco y Sí, menearte un efectivamente, poco, tú lo haré. sacúdeme, No te aunque ya preocupes. me he Desde tomado un café para... desde el cariño y la confianza, que tú sabes que eso puede ocurrir. Sí. Bueno, yo veo, a ver, yo quiero, lo primero, has dicho que tenía mucho interés en traer a Lucía a Berlín Sí. y a mí me gustaría pues saber por qué querías traer a Lucía a Berlín, para que se entere todo el mundo y la audiencia. Bueno, ¿tú la habías leído antes de...? Pues no la conocía Lucía Berlín. De No la conocía. hecho, no, y no sabía ni que era norteamericana. Bueno, no es norteamericana, sí, estadounidense. Sí. Por el nombre despista bastante. Por el nombre parece otra cosa, es verdad. Sí, bueno, y luego teniendo en cuenta que a ti te encantan lo que son las autoras y autores latinoamericanos, ¿no? Te gusta mucho la literatura hispana, ¿eh? Pues digo, aquí me ha colado otra autora de la zona, pero Hombre, no. hombre. No, pero en realidad, bueno, a ver, se puede decir que sí, se puede decir medio que sí, porque en realidad Lucía Berlín Mm. escribía en español, ¿eh? Y pasó mucho tiempo en Chile también, en otros países de otras zonas de habla hispana, ¿no? Incluso dentro de Norteamérica. Mm. Pero bueno, el traerla es porque, ¿cómo te diría? Yo la descubrí, siempre ese verbo siempre me queda como, pues yo no la descubrí en realidad, Sí, ¿no? sí. Llegó a mis oídos de su existencia con la publicación de manual para mujeres de la limpieza, Mm. bueno, que como ya bien sabes, después de haber buscado información, se convirtió en un bestseller Sí. en el año 2015.
Al Sí. punto de que hace unos años anunció Pedro Almodóvar que quería hacer una adaptación de este libro Ah, a vaya. cine. Sí. Ah, No sé en qué estado está ahora mismo ese proyecto, pero él lo anunció que quería hombre, si lo ha adaptarlo. dicho, quizá algún día lo haga más pronto que tarde. Pero vamos, yo al respecto de la edición de Alfaguara, que es de 2016, aquí Mm, en España, te he comentado antes, así off the record, pues lo de la curiosidad de la portada, que la portada parece un llavero, y ujú. en el llavero pues hay una inscripción que pone: "En la profunda noche oscura del alma, la licorería y los bares están cerrados". Entonces te Sí. preguntaba si esto, porque yo solamente me he leído, lo siento mucho, solamente me he podido leer el relato que acontece, que es el que vamos a destripar hoy. No me he podido leer todo el libro, Ujú. pero a mí me llama mucho la atención que, pues eso, que es algo que puede pasar así a priori muy desapercibido, pero si te paras a ver la portada, esta inscripción en el llaverito, que Es por parece una llave algo, de ¿eh? hotel, ¿no? O sea, Es una yo entiendo que es una llave de hotel porque fue limpiadora, y imagino que fue limpiadora en hoteles, ¿no? sí, sí, además de muchas otras cosas. Y Sí, esto es además, algo esto es algo imagino. que en realidad, pues, viene muy bien a colación de toda esa gente que piensa que no se puede llegar a determinados sitios si no se tiene un bagaje, eh, cultural o no bagaje cultural, sino una titulación, previa o una serie de Ahora te cuento sobre Lucía, porque en realidad ella era una persona muy culta mm, que se rodeó de gente, o sea, se rodeó de artistas y se rodeó de gente muy interesante. Lo que pasa es que tuvo unas circunstancias vitales que la obligaron a tener que trabajar de lo que fuera mm. para sacar a sus hijos adelante. A ver, vamos por pasos, porque me está abriendo aquí Sí, sí, muchos caminos. yo te El estoy como estoy llavero, el disperso, llavero de la portada. El claro, llavero yo de la como portada, obviamente, para mí, hace referencia, bueno, por un lado, es un juego, mm, hace referencia a la noche oscura del alma, la famosa noche oscura del alma, ¿no? Pero, y por otro lado, claro, lo de las licorerías y los bares están cerrados es una broma que no es tan broma porque está relacionado seguramente con el hecho de que ya era alcohólica, o bueno, tuvo un problema de mm, alcoholismo durante gran parte de su vida. Dicen que realmente se puso a escribir en serio cuando superó el alcoholismo. Pero bueno, ella ya escribía de antes, claro. mm. Lucía Berlín. Lucía Berlín nace un 12 de noviembre del 36 y muere un 12 de noviembre de 2004. A mí me llamó la atención el hecho de nacer y morir el mismo día, ¿no? Murió el día de su cumpleaños, con bueno, toda la carga que eso tiene. Pero bueno, así fue. Sí, A ver, esto a mí me recuerda, y voy a hacerlo así una parte, te voy a interrumpir, porque yo sí. o sea, una publicación o en una novela que tengo inacabada, una trilogía, hay un personaje precisamente que nace y muere el mismo día. Ujú. Y yo recuerdo esa frase que yo apuntaba ahí, que era que bueno, no tiene nada que ver, pero vamos, que uno muere cuando quiere y no cuando puede. Pero vamos, que Ya. entonces, pero bueno, que era por la curiosidad de que esto también pasa más allá de la ficción. En la realidad Sí, hay gente que sí, nace y sí. muere el mismo día. Es una casualidad muy grande. A mí me parece simbólico, pero bueno, ya es mi lectura, más allá de pues, luego en Mm, la vida. Te decía que, a ver, a mí Lucía Berlín, después de haber leído Manual de Mujeres de la Limpieza, cuando lo leí, lo que pensé es que era una de esas autoras de relato medio olvidadas del siglo XX, junto a Eve Ward o junto a Elena Garro, mm. que seguramente para la segunda temporada de Ficciópatas la extraeré. Escritoras muy buenas, muy destacables, pero que han pasado sin pena ni gloria porque, bueno, este era un ámbito más masculino y esto ha pasado siempre. Ah, Pasa con más frecuencia de lo que creemos, que el tema de la fama póstuma o de llegar sí. porque, a ver, nosotros ahora mismo, autores que conocemos a ver, en cualquier disciplina artística, pero autores, artistas que conocemos hoy con obras cumbre o con obras muy relevantes, incluso a nivel de pintura, por ejemplo, que son muy reconocidas y muy valoradas, en su Ujú. día se comieron los mocos. O sea, hablamos de que hoy, por ejemplo, se encumbra o se idolatra mucho, por ejemplo, a Melville con Moby Dick,
Ujú. las pasó putas, Melville hasta el final de su vida. Sí, es verdad. Y pasa como con muchos otros, vamos. Es cierto. Sí, bueno, Kafka, que Sí, no es que muriera en la ignominia, pero sí que es verdad que él no hizo carrera literaria en claro. vida, que O eso mira, sucedió después, ¿no? o Poe, que siempre habla, que lo Pues, tuvimos hace poco. Eh, lo que pasa es que sí que, digamos, él tuvo cierta relevancia en vida, pero bueno, es sí, como, bueno, ya tú sabes, sí, que, hombre, yo añado el factor de género aquí porque creo que en el caso de estas autoras a veces sí ha tenido un peso, ¿no? sí. Si Shirley Jackson hubiera sido un tío, seguramente no la habrían mirado de esa manera tan rara, por Con ejemplo. total seguridad. Con total Claro. seguridad. Entonces, bueno, en fin. Bueno, hablando del tema de la fama póstuma, ¿no? Realmente esta mujer no conoció esa fama o llegó a conseguir una gran cantidad de dinero y su libro Manual para Mujeres de la Limpieza, que se publica de forma póstuma, se convierte en un bestseller en 2015. Mm, Claro, ya cuando estaba muerta, o sea, ya a posteriori, pero bueno. Em, bueno, por lo demás, pues lo que hemos comentado un poco, ¿no? Tuvo una vida complicada. Y una cosa, volviendo a la pregunta originaria de por qué has traído a esta autora, pues porque fue del tipo de escritores que me gustan a mí, que son los que hacen de su propia vida una obra de arte. mm, ¿Cómo? Pues mezclando continuamente obra y vida, al punto de que cuesta saber qué ocurrió de verdad y qué no, porque ella es mm, muy autorreferencial. Y luego, en vida, y esto lo cuenta su hijo, lo cuenta de forma póstuma también, a la muerte de su madre, como que envolvía la vida, la envolvía de ese halo de ficción, ¿no? mm. Hacía que la vida fuera muy mágica, ¿no? Tal como ella la contaba o la entendía, ¿no? Su propia vida. E insisto, estamos hablando de una mujer que Mm, separada, con 4 hijos a su cargo, alcohólica, teniendo que dedicarse a trabajos muy mal pagados, etcétera. mm. Sí, Entonces, esto me recuerda, y perdona que te interrumpa, me recuerda este estilo de literario a un evento al que fui hace unas semanas allí en Menier, en el cual había un autor que qué precisamente puñetero. también ficcionaba con su vida y no podía separar la Claro, ficción de la realidad. pero por eso te digo, porque es que lo siento como algo propio. Mm. A mí me gusta este tipo de Sí, sí, se literatura. nota. Y lo hace muy bien, ¿Sabes? ¿eh? A quien no conozca a Eric Luna, y aquí voy a hacer un pequeño spam publicitario del autor, que lea El arte de mantenerse a flote de Eric Luna o lo que pille por ahí, o que asista a alguno de estos actos que él hace de vez en cuando de lectura y tal, que, vamos, lo va a disfrutar y, y con suerte, pues y digo con suerte porque es una suerte hoy en día poder emocionarse, con suerte podrán usar unos Llorar un cuantos. rato. Exactamente, llorar un rato y desahogarse porque lo hace muy bien. O sea, aquí el tío. Así Bueno, que te agradezco la promo, pero que hoy no va de mí. no, pero bueno, lo digo a colación porque sí que es verdad que he visto, ahora que lo has dicho, he visto en el estilo de Lucía Berlín, he Mm. visto pues mucho de pues eso de tu propia cosecha, ¿no? De tu propia impronta o tu propio estilo. Entonces, creo que sí, que tienes razón en lo que dices y es normal que te guste porque va casa muy bien con lo que tú haces también. Entonces, Sí, ya te digo, no sé, es que me gusta la gente que hace este tipo de cosas, ¿no? Mira, tengo aquí una nota que escribió su hijo, dice, la historia y los recuerdos de nuestra familia se han ido modelando, adornando poco a poco, hasta el punto de que no sé siempre con certeza qué ocurrió en realidad. Lucía decía que eso no importaba, la historia es lo que cuenta. Es que, tío, o sea, claro. esto son el tipo de cosas que me quito el sombrero, o sea, Y no te parece a ti que la historia en sí, la historia con mayúsculas, sí. como ciencia, si podemos llamarlo así, Mm, ¿no crees que en el fondo también funciona un poco de esa manera? Al final, la mm. historia, sobre todo la más antigua, yo creo, funciona un poco por testimonios y los testimonios se van modelando, se van tergiversando, nos van llegando de diferentes fuentes. Al final, algunas fuentes se pierden, otras se mezclan. Son versiones que políticamente a uno le interesa, a otros no. Entonces, al final tampoco nos llega una historia o sea, fidedigna.
Pero Entonces, si es yo que creo que esa es la cosa. Si es que en realidad no hay una realidad. O sea, en realidad la historia que está mejor contada es la que gana. Y así sí, siempre, en todo, en la política, en todas partes. Es que es así. efectivamente. Para ser Entonces, fidedigna tendría que ser una versión de cada uno de los habitantes que la viven o de cada uno de los testigos, y aún así estaría condicionada por sus propias experiencias, por su propio punto de vista. O sea, que no, aparte, entonces me parece muy, eh, como dicen, muy loable el hecho de usar este tipo de ficción realista o realismo ficcionado, no sé ujú. cómo llamarlo, Sí, es porque autoficción, esto es autoficción, pero bueno. sí, o Mm. sea, porque, ¿verdad? O sea, creo que es más real que incluso la propia realidad. Y Porque encima, hay verdad, y hay verdad. encima medida. Ya está. Sí, es que, sí, es que es eso. Es solamente eso. Ah, Bueno, voy a empezar con el relato directamente, que llevamos ya un cuarto de hora. El relato. Es que no quiero que se nos vaya, que últimamente nos vamos a programas de una hora. A ver, el relato. Empieza haciendo. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Así a grosso modo. A mí el relato, a ver, no es de lo mejor que a lo mejor he leído, ¿no? Pero Ujú. sí que me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar porque en realidad me ha parecido más un juego con el lector, un juego como un Sí, divertimento, ¿no? sí. De una paradoja, podría decirse, literaria, el hecho de hablarte de algo que está haciendo o que hace otro autor y sin que te des cuenta te la está metiendo doblada ahí, usando ese recurso que ella misma dice que no es conveniente usar. Y no sé, creo que lo bonito de este relato es eso, el hecho de que toma como ejemplo, pues eso, a otro escritor, o a un escritor renombrado, Ujú. como Chaj- espérate. Hmm, a Chekhov. sí. Y del relato de la tristeza. Ujú. Y bueno, que no sé si lo has leído, pero Sí. sí, el relato de la tristeza, pues eso sí que una vez que lo pones sobre la mesa y lees este otro relato, dices, joder, pues aquí Lucía, o sea, lo que está haciendo es un poco lo mismo que está criticando y usando otro recurso que es la referencia del otro relato para condicionarte. O sea, Sí. A ver, vamos a explicar esto un poco, ¿vale? Porque si sí. no, la gente no se va a enterar de lo que estamos hablando. El relato, punto de vista, que se llama el relato que tenemos hoy de Lucía Berlín, es un relato un tanto extraño en tanto en cuanto juega con los narradores. Eso para empezar. Ah, El relato empieza con una referencia al relato de Chekhov, para ujú, tristeza, como tú has dicho. Un relato en el que un viejo cochero soporta los maltratos de sus clientes con tal de no sentirse solo y poder ujú, contarles que ha perdido a su hijo. sí. Vale. Y el relato de Chekhov acaba con el cochero alimentando a su caballo y contándole lo de la muerte de su hijo al caballo. Y además se cierra con una frase que a mí me gusta mucho, que dice: Jonah, el cochero, Mm. escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Que esto se puede extrapolar a, aquí a nuestra amiga Lucía. Claro, ese es el tema, que no está traído el cuento de Chekhov Por por nada. casualidad. Claro, eso es. Claro, a nivel argumental, en el cuento de Lucía realmente parece que no pasa gran cosa. O sea, en realidad es la narración de un domingo rutinario en la vida de una mujer que puede ser el alter ego de la autora. Mm. Lo interesante, lo interesante del relato no ocurre en el argumento, sino que ocurre, como digo, en la propia narración Ujú. o en la metanarración, Sí. porque esto es lo que pasa. Esto es un poco, y lo voy a decir antes de que empiece, es Ujú. un poco eh, el típico, no sé yo, no es para mí, es para un amigo, llevado Sí, a, algo llevado así. al relato. Sí, Sí, sí. Te podría decir que sí. A ver, juega a engañarnos, como todo buen escritor, toda sí. buena escritora. La narradora, y voy a hablar aquí porque, ojo, voy a diseccionar el relato y voy a hablar de hay tres niveles en este relato. Está la narradora por un lado, por otro lado está Lucía Berlín, la autora, y por otro lado está el personaje, que es el Mm. alter ego. La narradora
nos plantea al principio, esta voz nos dice que el uso de la tercera persona nos permite empatizar mejor con la protagonista, como pasa con el relato de Chekhov. Nos dice que si en el relato de Chekhov el cochero nos hubiera hablado directamente, esto no sería lo mismo, que nos abrumaría, ¿no? Sería como, ¿por qué no te callas, no? Y dice que lo mismo pasa con su personaje, el personaje que está construyendo en este mismo momento, mientras está narrando, que se llama Henrietta. Entonces, que ha decidido contarla en tercera persona, porque de esta manera el lector pensará, si el narrador me está contando esto, la narradora en tercera persona, es porque hay algo que merece la pena escuchar. Y no son los lamentos de un personaje sin más. Esta es su tesis. Sí. Para empezar. La verdad es el punto de partida para ponernos en antecedentes. Sí. Y luego, la narradora nos dice, en realidad no está pasando nada que merezca la pena ser escuchado, con lo cual ella misma ya se contradice, como diciendo, mira, la voy a narrar en tercera persona, pero en realidad no está pasando nada. Y no está pasando nada porque la historia aún no está escrita, la estoy escribiendo. Y tú dices, vale, ¿de acuerdo? Pues venga, pues tira. Y nos dice que lo que va a hacer es hacer creíble a Henrietta, a su alter ego, a base de detalles minuciosos. Este relato en sí es una lección de escritura, más que otra cosa. Entonces nos dice, para hablar de detalles minuciosos, que los escritores se basen en su propia vida. Entonces nos cuenta una anécdota, nos dice que Henrietta cena cada noche con unos cubiertos macizos italianos de acero inoxidable. Y nos dice, esto es contradictorio, porque en realidad ella es una mujer, la típica persona que recorta cupones de descuento, porque no tiene un duro, ¿no? Y hace malabarismos para llegar a fin de mes. Y vuelve a ser Lucía, en este caso, para contarnos el origen de esos cubiertos. Nos dice que ella misma tiene un juego de cubiertos, igual que el del personaje. Que se equivocó a la hora de comprarlos porque pensaba que por ese precio le daban 6 juegos de cubiertos, cuando en realidad le daban 6 piezas. O sea, un solo juego para una persona. Y que pensó, bueno, pues cuando tenga más dinero, pues ya me compraré más. Entonces ya aquí, aquí ya la narradora, autora, empieza ya a trenzar la cosa, ¿no? Como a decirnos, bueno, a Henrietta le pasa esto, es algo que he sacado de mi propia vida, porque a mí me pasó esto. ¿Vale? Efectivamente. En realidad ya nos está contando la historia. Lo que pasa es que está jugando a que no. Pero nos la está contando ya. Sí, está un poco bocetando cosas que quiere contar, que en realidad lo que quiere hacer es hablar de su propia vida. Claro. De forma velada, de forma encubierta, pero con muchas similitudes, con muchas semejanzas con las de su personaje, ¿no? Henrietta. Porque además es el mismo trabajo, le da una relación similar con su jefe, también hay una... No llega todavía, pero sí. Sí, bueno, sí. Por favor, continúa. Pero sí, es eso. O sea, ¿y qué pasa? Que en realidad, conociendo el background de Lucía Berlín, ni siquiera podemos fiarnos de que lo de los cubiertos sea verdad. O sea, te quiero decir, ¿está hablando de su propia vida o no? ¿Qué más da? Porque lo que importa es la historia. Sí, hace no mucho yo escuché, que no sé si ayer o hoy mismo, puede que lo haya escuchado, que no importa tanto la verdad como la veracidad de lo que se cuenta. Claro, y es total. Porque lo que está intentando es que el relato sea veraz. Y lo consigue, claro, lo consigue. Lo consigue por esto. Sigue contándonos más detalles. O sea, aquí nos está enseñando cómo se hace un personaje veraz. Pues dándole detalles. ¿Qué detalle le da a su personaje? Pues nos habla del vino que bebe, dice qué vino es, nos dice de cómo toma la ensalada, nos habla de que está enamorada, el personaje, Henrietta, del doctor para el que trabaja, y luego nos aclara que ese personaje está inspirado en un nefrólogo para el que ella misma trabajó. Nos dice que nunca estuvo enamorada de él, que el tipo era realmente desagradable, que tenían una relación de amor-odio, pero que quien sí estuvo enamorada fue Shirley,
su predecesora, o sea, la chica que estaba en su puesto antes que ella. Sí. Y que por eso ella decidió hacer que Henrietta esté enamorada de él. Que así es como un autor o una autora coge cosas de su vida y las transforma para hacer una historia más creíble. Y tú dices, vale, Lucía, pues seguimos. Iba a Sí, decir algo. sí, a ver, quiero decir que todo esto lo va apuntalando con detalles muy concretos y muy específicos, como aparte del de los cubiertos, el tema de los programas que ve, ¿no? Que pues dice que pues eso, después de lavar los platos ve 60 minutos y que luego ve si ha escrito un crimen, que son, pues, lo sitúa un poco en el contexto temporal, pero también en el contexto un poco de su propia vida y de su rutina. Y es un poco extrapolar la propia rutina de la autora al personaje, al cual le va añadiendo detalles propios, pero que casualmente pues son muy, muy cercanos a su propia realidad, o al menos eso es lo que nos quiere hacer creer. Porque claro, como tú dices, esto es ficción y Lucía, como tú has dicho antes también, le gusta pues introducir realidad en la ficción y viceversa, y hacer que se confundan ambas realidades. Es que cuando yo sé que un autor o una autora es un mentiroso, es decir, que es un buen escritor, empiezo a dudar de todo, ¿no? Y yo en este relato llego a dudar de, por ejemplo, si Shirley realmente fue una persona real en la que se ha inspirado Lucía, la autora, o es un personaje de Lucía la narradora y nunca existió y en realidad la está usando para... Da igual, o sea, aquí, como diría Chris, ¿no? ¿Para qué darle tanta vuelta si en realidad lo que importa, una vez más, la historia? Bueno, sí, tú, perdona, sigo. Se me ha ido la pinza, un momento. Para añadir más verosimilitud, nos sigue contando los regalos que su personaje, Henrietta, le ha ido haciendo al doctor. ¿Vale? Y entonces nos dice que una maceta, un espejo, un sillín para la bici. Y nos dice que cuando en el relato Henrietta le regala el sillín al doctor, que el doctor se ríe de ella y llega a ser hasta cruel, ¿no? Y que de hecho ese es el clima de la historia. Sí, Porque a mí es el clima de la historia porque es cuando el personaje se da cuenta de lo patética que es la relación amorosa que tiene con ese doctor. Sí, y a mí hay yo tengo aquí señalado un párrafo, ¿no? Un cortito, que deja en evidencia o demuestra cómo era el carácter de ese doctor, ¿no? Que así muy claramente, que es que aquí dice, él nunca contesta, nunca dice hola o adiós, que esto ya dice mucho, ¿no? De una persona que no saluda ni se despide. Cuando el doctor se marcha y sale con la bicicleta, ella le aguanta la puerta. Adiós, que se divierta, dice sonriendo. Que me divierta, por el amor de Dios, déjese de tonterías. O sea... Tiene una relación muy servil con él y él realmente la desprecia. Claro, y además y abiertamente, porque en un momento creo que incluso, no sé si lo tengo apuntado, pero dice que como enfermera tenía los 2 requisitos imprescindibles para enfermera, que era ser estúpida y servir. Y servil, perdón. Sí. Lo tenía yo aquí, que te iba a comentar también. Ya. La narradora sigue, voy a seguir, ¿vale? La narradora sigue dándonos más detalles de la vida de Henrietta para darle esa corporeidad, para hacerla un personaje veraz. Nos dice que lee las páginas rosas del diario, que lee el horóscopo, que le promete vaticinios picantes, además, ¿no? Cosa que, bueno, es irónico, dado la relación que hay ahora mismo, pero bueno. Y luego, pues nos habla también de su rutina del domingo. O sea, volvemos a este domingo, ¿no? En el que después de planchar, se ha hecho un capón al horno para cenar, un salteado con salsa de arándano. Lo importante aquí es la profusión de detalles, que es lo que la convierte en algo real. Una chocolatina de postre, que lava los platos, ve los concursos de la tele, luego se ha escrito un crimen, aunque no le gusta. Y aquí hay un punto en el que regresa la voz de
la narradora en primera persona para decirnos lo que le está costando escribir sobre la sensación de vacío que puede sentir los domingos. Claro, esto es un apunte que hace la narradora sobre ese supuesto relato que está escribiendo sobre Henrietta. Porque lo que nos estás diciendo es, estoy muy apegada a mi personaje, estoy tratando de hablar de esa sensación de vacío que una puede sentir los domingos, que es mi sensación de vacío, pero lo estoy poniendo, os lo estoy mostrando a través de Henrietta. Efectivamente, esto refleja muy claramente cómo nos sentimos los escritores con algunos personajes que llevamos al papel. Porque, a ver, no hay que olvidar que aunque sean personajes, a veces tienen vida propia y sienten, padecen, y de hecho en eso consiste que sean realistas, ¿no? Que sean lo más reales y tangibles posibles. Y sí que es verdad que nos contaminamos mucho con nuestros personajes y al extremo de sentirnos como ellos o extrapolar, como yo creo que hace en este caso la autora, extrapolar nuestras mierdas, ¿no? Nuestro vacío, extrapolarlo y llevarlo al personaje como una manera también de exorcización de nuestros demonios o de terapia, o como elemento también de efecto, ¿no? Como golpe de efecto para el lector. Te puede llevar lo bueno, te puede llevar lo malo, te Claro, puede llevar claro. muchas cosas y al final son una extensión de nosotros mismos, Sí. ¿no? Los personajes, claro. Entonces es normal también que nos compadezcamos de ellos. Claro, y más un personaje como este que es tan mundano, tan iba a decir real otra vez, pero es que sí, que bueno, que es tan cercano, ¿no? A nivel de, pues eso, tiene Claro. gustos comunes, tiene, eh, tiene tonterías comunes, tiene pues todo lo que todo ser humano más o menos Es vulnerable, es humano, vulnerable. no es un... Claro, eso es. Mm, Y aparte es el alter ego, en esta historia es el alter ego de la narradora, no ya de la autora, que también, pero bueno. mm, Lo que te iba a decir es que aquí cuando habla ella en primera persona para decir cómo cuesta hablar de los domingos y de la sensación de vacío, se produce un efecto irónico porque al principio ella ha dicho que la primera persona no sirve para empatizar con el lector. Sin embargo, cuando dice esto, empatizamos con la narradora. mm, Entonces, aquí Lucía está jugando, ¿sabes? O sea, sabe lo que está haciendo. totalmente, Lo que pasa que... totalmente. Porque además lo hace también referenciando el relato de Chekhov, que, que también o sea, Chekhov lo hace en tercera persona y pone como ejemplo que si lo pusiera en primera persona no empatizaríamos con él, cosa que no creo que fuera así, pero Claro. un poco te está poniendo a prueba. O sea, Lucía te está poniendo a prueba, te está diciendo, a ver, yo voy a lanzar esta teoría, pero luego te la voy a desmontar. Sí, o sea, es que ya te digo, para mí se está divirtiendo. Aquí se está divirtiendo directamente. Bueno, vuelvo a Henrietta, el personaje. Nos dice nos dice cuánto desea, la narradora nos dice cuánto desea que el personaje de Henrietta que llegue el lunes y poder escuchar el clic, clic, clic de la bicicleta del doctor. Aquí la onomatopeya está muy bien usada, porque también nos lo hace sensorial. Al llegar a la consulta por la mañana. Insiste en lo enamorada que está y lo desagradable que es el doctor. Y entonces aquí es donde nos dice esto que tú has dicho antes, que lo de las dos cualidades para ser una buena enfermera, que era ser estúpida y servil, que vale, que vaya tela. Bueno, volvemos al momento de se ha escrito un crimen, porque en realidad el personaje simplemente está fantaseando con el lunes, la vuelta al trabajo y ver a su amor. Y nada, Henrietta decide darse un baño cuando acaba la serie, se mima a sí misma, ya que nadie lo hace, toma el té de una forma un tanto ceremonial, se echa en la cama a tomarlo y echa de menos una manta eléctrica que no sea inteligente. Sí. Porque dice que esta que tiene de apaga la temperatura en función de la temperatura que hace fuera, ¿no? Y que a ella le gustaba poder controlarla con el control remoto. Que bueno, también puede hablar en cierta manera de esa necesidad de controlar las cosas que pertenecen a su vida. O puede ser que no signifique nada y simplemente sea un detalle que ha querido contar. Pero bueno.
apaga la tele para tomar la infusión, escucha el tráfico que viene de la gasolinera de enfrente, alguien frena junto a una cabina telefónica, hay jazz que viene de otro coche, Henrietta apaga la luz, sube un poco la persiana para mirar a la calle de manera un poco cotilla y pasamos a escuchar la radio del coche, vemos de cerca lo que ella ve, de cerca, ve al tipo al que está hablando por teléfono en la cabina, y aquí sucede el último revés de la historia, que es que la voz narrativa cambia. Sí. O sea, nos está narrando a Henrietta en tercera persona y de repente se convierte en primera persona y pasa a decirnos el final, que lo voy a leer porque no es muy largo, que dice literalmente: me apoyo en la repisa fría de la ventana y le observo. O sea, aquí la narradora se ha convertido en la protagonista. Escucho el suave saxo de Polka Dots and Moonbeams, una canción. Escucho una palabra en el vidrio empañado. Escribo, perdón, una palabra en el vidrio empañado. Que mi nombre, el de un hombre, Henrietta, amor, sea cual sea, la borro antes de que nadie la vea. Y nos deja con esta escena. Sí, a ver. En el que ella misma se ha convertido en su propio personaje. Sí, además lo hace de una manera tan sutil que no te enteras. Es como estas imágenes que se superponen en un vídeo, que está con un fundido, que se funde directamente una imagen con otra y no te das ni cuenta. Pues hace un poco lo mismo con el relato, porque se va fundiendo el personaje, de vez en cuando va dejando caer alguna pincelada de sí misma, pero aquí en este último párrafo es cuando ya como que se despista o se confía y ya no sé, casi ni se da cuenta de que en realidad no está hablando de Henrietta, sino de sí misma, y donde se ve toda pues esa soledad, ¿no? que la rodea, y que evidentemente donde más se nota la soledad, y eso lo tengo yo más que comprobado, son los domingos, los días de libranza, ¿no? Los días de no trabajo, porque esos son esos días donde todo el mundo aprovecha para reunirse con sus familiares, sus amigos, sus amantes, y es donde más destaca es que no puedas hacer todo eso. O sea, parece que las horas se estiran, que todo el mundo además está ocupado, con lo cual no solamente que esté esa persona sola, sino que no tiene posibilidad de quedar con otra gente, porque el resto de la gente sí que están acompañados, y eso destaca o remarca o subraya, ¿no? Más aún la soledad de Henrietta o de la autora. Es que mira, el manual para mujeres de la limpieza, igual que Una noche en el paraíso, tiene relatos que son muy divertidos, tiene escenas que son crudas, tiene cosas que son tiernas. Lucía Berlín es todo eso. Pero yo tengo la impresión de que con este relato quería hablar de algo que le toca. O sea, creo que en este relato es más vulnerable que es de los relatos en los que se muestra a ella misma de manera más vulnerable, más que en el resto. Entonces creo que lo del juego con los narradores es una especie de triquiñuela para no hablar directamente ella en primera persona del sentimiento de soledad. O sea, se arma este juego en el que se apoya en Chekhov para enarbolar una teoría que se ha inventado para, de alguna manera, desapegarse de ese sentimiento, porque de lo que nos quiere hablar es de, joder, qué mierda de sensación de vacío puede tener una persona como yo un domingo por la tarde. Sí. Y Además que debió vivirlo muchas veces, porque además debía tener un carácter y una personalidad muy compleja, porque a ver, se llegó a casar 4 veces, creo. se casó 3 veces, tuvo 4 hijos. 4. O sea, tuvo 3 matrimonios fallidos y al final era ella con su hijo tirando para adelante. sí, y siempre de un lado para otro. Un poco sí. Era un poco, su vida era un poco así nómada, y claro, los nómadas lo que tienen es que pues nunca terminan de echar raíces del todo en ningún sitio. Y eso también incrementa la sensación de soledad. Y luego, a ver, sí que es verdad que dentro de toda la soledad que muestra en el relato, sí que hay como una especie de subfondo, ¿no? O de trasfondo cómico, como tú dices, que también, a ver, la comedia muchas veces también es un recurso para no enfrentar directamente
pues esa tragedia, ¿no? que está aquí mostrando como para aliviar o para suavizar lo dramático del asunto. Y luego incluso la última frase es casi como, yo me la imagino diciendo la última frase con una sonrisa amarga, triste, como diciendo eso de, sea cual sea, la borra antes de que nadie la vea, sabiendo de que nadie la va a ver. O sea, porque está sola. O sea, nadie va a ver la puñetera frase. Pero ella lo dice como diciendo, con ese toque irónico, decir, a ver, o sea, tiene Sí, que poner el punto cómico ahí al final, sí. bueno, cómico, tragicómico, ¿no? Sí, 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 total, tragicómico. Y es que la comedia le viene muy bien a la literatura de esta mujer, porque ya te digo, pasan por sus cuentos todo tipo de personajes. Bueno, yo recuerdo algunos cuentos que si te lo hubieran contado de manera dramática, serían como vaya dramón. Lo que pasa que no, que a Lucía se le daba bien hacer esto con humor. Entonces siempre te deja como una sensación, pues eso, agridulce, ¿no? Pero Claro, buena al final. sí, a ver, es que todos los lectores no son aptos para todos los relatos. Y yo conozco lectores incluso que abandonan libros precisamente porque no son capaces de soportar, como decimos, ese drama o esa tragedia o alguna escena que esté un poco más fuerte de lo normal. Entonces, Mm, claro, el tema del recurso cómico, aunque sea así, muy sutil, pues como que es como una olla a presión, alivia un poco mm. ese vapor, ¿no? Y hace que sea más llevadero. Sí, es la válvula, sí, Mm. sí, 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 totalmente. Hay una frase, no me acuerdo a quién pertenece, pero recuerdo que se me quedó muy grabado, que decía, si vas a decirles la verdad, hazles reír o te matarán. Y a mí esa frase es verdad que hace mucho tiempo como que me la quedé un poco, ¿no? Sí. Porque digo, joder, es que cuando uno trata cuestiones que son jodidas, pues la verdad que más vale que use el humor un poco. Me suena a frase de personaje de Tarantino. Suena a eso, pero no. Ahora, cuando acabe el programa, miro de quién es. No recuerdo Ah, quién era, la verdad. y bueno, yo creo que con esto ya llegamos al final hemos llegado Hmm, así sin quererlo, así de forma muy orgánica, ujú. ¿no? Como se suele decir, al final del punto de vista, eh, con música de jazz así. Me gusta mucho la atmósfera, eso sí, la atmósfera que crea Lucía Berlín es bastante noir, podría llamarse noir, bastante, Mm, porque es no, una yo no atmósfera. la veo tan noir porque es que quizás también, como tengo el recuerdo de otros relatos, que hay mucho México en esos Ah, relatos, hay mucho. No lo veo tan. La veo muy, muy Hopper, ¿sabes? Muy sí. los cuadros de Hopper, O ¿sabes? sea, a mí sí que me ha recordado a Carver, y que Sí, Carver, que además lo Carver tratamos también hace es poco, muy bien. Sí, tiene ese tono. sí, y no me ha extrañado que la comparen con ella y con Sí. Hemingway, pero vamos, sobre todo con Carver le he encontrado bastante, no sé, Mm. ese tono que es así oscurito, pero al mismo tiempo picantón y como comedia con los dientes apretados. Sí, 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 un poquito. Mm, ya te digo, es que yo estoy un poco contaminado por otros relatos y Ah, me vienen a la cabeza, pero sí, sí, tiene ese saborcillo. Que a mí me gusta, la verdad, sí. particularmente me gusta. A ver, siempre es estimulante leer relatos de este tipo y sobre todo con un poco de concienciación y con foco, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor este relato leído sin más puede pasar muy desapercibido, pero una vez que te fijas en ciertos detalles, pues dices, joder, pues aquí hay cositas que merece la pena, en las que merece la pena ahondar porque a nivel literario, como escritor, pues vienen muy bien y dan muchas pistas y estimulan, motivan para hacer cositas así, experimentar. No sé, creo que es Está interesante. todo un poco raro. Es verdad que argumentalmente no es interesante, pero formalmente es muy interesante y luego ya, pues eso, si le añadimos esas notas biográficas que hemos estado hablando, pues Mm. la verdad que es bastante interesante. Pero bueno, yo animar a la gente a que se acerquen a la obra de esta autora. Yo creo que es bastante legible por lo general, salvo que Mm. me guste a lo mejor mucho yo qué sé, pues,
la fantasía, yo qué sé. Pues a Sí. lo mejor, si eres muy relato fantástico, a lo mejor es que esto es muy, al final es Ah, muy realista. claro, que a lo mejor puede ser cargante. Si alguien quiere evadirse de la realidad, puede que sea un tipo de literatura cargante. Pero Pero, en pero pequeñas dosis, es cómica, ya te digo. No te sí. va, no te va a dejar con mal cuerpo ni va a pasar nada de eso. ¿Qué va? Bueno, pues yo creo que con esto Hmm. llegamos al final. Decir, bueno, agradecer de nuevo a todos los oyentes, ¿no? Que por su paciencia, pues eso, su muestra de afecto por mi parte, por seguir ahí durante toda la temporada, no solamente en este caso, porque llevamos ya, ¿quién nos lo iba a decir? Que hace un año prácticamente estábamos tú y yo conociéndonos, como que dice, y, y coincidiendo Y en una tramando conversación. planes. Estábamos ¿Eh? tramando planes. Sí, sí, tramando planes. Ahí Tramando. a la sombra de Carlton Melly III. Sí. Y no, y mira, ya este es el 34, si no me equivoco, el episodio 34. Y ya camino, como decimos, de la etapa final, ya está casi todo el pescado vendido, ¿no? Ujú, ujú. Y con ganas con muchas cosas que se nos quedan en la recámara para la segunda temporada, porque se van saliendo cositas que dices, joder, es que ya esta ya no me llega. No me llega y son cosas muy interesantes. Por lo menos algunas de las cosas que Eric me ha comentado, pues bueno, que Tenemos cosas, tenemos sí, cosas. se vienen cositas, como se suele decir. Mientras tanto, pues siempre podéis seguirnos a través de nuestro Linktree de Ficiópatas. Bueno, podéis leernos, porque también, a ver, somos escritores. Hacemos esto porque nos gusta leer, nos gusta escribir y aprendemos tanto de la lectura como de la escritura. Y esto nos viene a nosotros muy bien. Si sois escritores, sois lectores, esto también, este programa es para vosotros. Ya sabéis que no nos extendemos mucho. Últimamente nos estamos yendo de madre, pero no es lo habitual. Pero que, bueno, si queréis saber más sobre nosotros, Eric hace talleres de escritura, tiene libros, yo también tengo libros. Y bueno, nos podéis leer, nos podéis comentar, podéis dejar vuestras impresiones y hasta también agradecidos estamos. Podéis escucharnos, si no queréis saber nada de nuestra vida, más allá de Ficiópatas, nos tenéis en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, Podimo, en Castbox, prácticamente todas las plataformas y por supuesto aquí en YouTube, que es el salto que dimos hace relativamente poco. Deciros que si os ha gustado, pues que le deis al like, os suscribáis, activad la campanita para que os avise y no os perdáis ningún episodio de Ficiópata. No sé si podemos adelantar algo ya de lo que viene o lo hacemos en el próximo episodio. No. No, es sorpresa. O sea, Vale, para junio tenemos una pequeña sorpresa. Pero no adelantamos nada. vale, lo que Ni sí en que, este ni en el siguiente, Víctor. vale, lo dejamos ahí en stand-by. Sorpresa. Lo que sí que vamos a decir es que, bueno, que nos encanta leer los relatos, pero también vuestros comentarios, dejadlos más abajo en los comentarios y ya podéis empezar a sugerir relatos para la próxima temporada, para que nosotros pues vayamos ahí barajando y eligiendo y bueno, y como no podemos decir nada, pues ya en junio sabréis por qué también esto es importante y cómo vamos a jugar también en la segunda temporada con esto, que esto es muy interesante. Venga, Decir que y ahora ya la cabecera y final y cierre. Venga, sí, venga, sí, bueno, venga. no, espérate. Qué lías. Vamos a decir la semana que viene que venimos con un relato de Ken Liu, El Liu. que venimos con Buena Buenazo. Casa. Sí, O sea, un señor. relato que además podéis leerlo y podéis verlo, porque también Ujú. tiene su corto animado dentro de la serie de Love, Death and Robots que está en Netflix. En la primera temporada podéis verlo y es muy fiel al relato, así que podéis verlo, podéis leerlo, que está en Zoo de Papel y otros cuentos. Así que para que vayáis preparando lo que es el programa siguiente. Y ya está, ya con esto, Bueno, vamos. pues, pues ya no, nos despedimos hasta la semana que viene. No sé si tienes algo más que añadir, Eric. No, señor, que nos vemos la semana que viene. Pues con esto y un bizcocho, hasta la próxima semana, la hora que sea. Pero, hombre, pronto. No, 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 Ya no vaya a ser, joder. vamos a hacerlo bien, porque aquí nosotros somos profesionales y lo que hay que decir es lo que hay que decir. No olvidéis recoger a salir y, ¿qué, Eric? ¿Qué hacemos después de recoger a salir? Borrar las huellas. Chao.